Mis amados hermanos, en el Señor, paz a todos nosotros. Ya que el Señor nos permite estar nuevamente en este sexto día de Ramadán, mis hermanos, pues vamos a seguir cantando la alabanza de su nombre, ya que es digno de toda suprema alabanza. Mis hermanos, pues les invito que abran sus signarios, en el cual vamos a cantar la alabanza número 161, para dar por iniciado este culto que corresponde a esta preciosa noche. Ya que estamos de fiesta con mis hermanos, les invito que cantemos con gozo, con alegría, para el Señor. 161, cabañas, cabañas. Cantemos. 40 años en el desierto, un pueblo santo quiso sufrir por sus pecados, pero incierto, pagando todos hasta morir. No solamente Josué y Caleb fueron valientes hasta vencer. Años pasaron más grandes de fe, Jordán cruzaron con gran poder. Creado engaño, hacia subiremos al Rey victoria para adorar. Y gran fiesta en las cabañas, iremos todos a celebrar. En el desierto, ciudad hermosa, nos israelitas 600,000 edificaron bellas cabañas, Egipto libre del yugo vil. En el desierto solo cabañas improvisaron para vivir. Santa es la historia y su memoria, hoy recordamos desde sufrir. Creado engaño, hacia subiremos al Rey de gloria para adorar.
hermanos, y de esta manera como hemos dado por iniciado este culto que corresponde en este sexto día de enramadas. Hermanos, como estamos de fiesta, pero les invito a que cantemos una alabanza más con gozo, con júbilo, para el eterno Dios. Alabanza número 25, que lleva por título Hay una iglesia preciosa. Que lleva por título Hay una iglesia preciosa. Cantemos, mis hermanos. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar salvación. Oh, ven, ven, ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Oh, ven, ven, ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad, y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás
también hemos cantado esta preciosa alabanza en el cual no hay otra iglesia, mis hermanos, sino la que nuestro Dios ha escogido, que es la iglesia de Dios. Le invito, mis hermanos, que vengamos a la palabra de oración, ya que es necesario también pedirle la dirección de su Santo Espíritu a nuestro Dios. Vengamos a la palabra de oración, mis hermanos. Bondadoso, santo y misericordioso Padre Celestial, en las horas de este día, mi Dios, cuando tu iglesia está en un solo sentir, en un solo pensamiento, mi Dios, tratando de glorificar tu santo nombre. Venimos delante de ti, mi Dios, no como buenos, sino como necesitados, reconociendo nuestra bajeza, mi Dios, reconociendo que de una u otra manera te hemos faltado. Pero así también te damos las muchas gracias, Señor, porque nos permite poder estar en este día, glorificando tu santo nombre, mi Dios, y así también poder estar un año más celebrando esta preciosa solemnidad. Señor, te damos gracias porque tu infinita misericordia ha sido para cada uno de nosotros, que permite, mi Dios, que celebremos esta solemnidad de las cabañas. Permite, mi Dios, que donde quiera que se encuentre tu iglesia, en diferentes puntos del país, en casita, Señor, pues tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Porque reconocemos, mi Dios, que sin ti pues no somos nada. Así, Padre Celestial, perdona nuestras faltas, nuestras culpas que a veces nosotros cometemos, quizás de una manera consciente e inconscientemente te faltamos. Por eso te pedimos el perdón de nuestras culpas. Señor bendito, y así te suplicamos que permitas que el desarrollo de este culto también se pueda desarrollar con plena normalidad. Padre Celestial, bendice a cada uno, bendice a toda tu iglesia en general. Así, Padre bendito, te suplico que me ayudes para que pueda desempeñar este trabajo que tú me has regalado, que dirija con plena normalidad. Es todopoderoso, favores que venimos a suplicarte, mi Dios, pero no como buenos, sino que siempre suplicándote la dirección del Espíritu Santo para que te podamos cantar desde lo más profundo de nuestro corazón. Bendito Padre, favores que venimos a suplicarte en esta preciosa noche, pero no por méritos propios, Señor, sino que nos amparamos con méritos santos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, después que nos hemos presentado delante de nuestro Dios, pues les invito a que sigamos cantando alabanzas al Todopoderoso, al que nos da la vida, ya que Él permite que estemos en esta gran solemnidad, mis hermanos. Les invito a que cantemos con júbilo, con alegría, porque solo Dios sabe si el próximo año pues vamos a tener la oportunidad de estar celebrando esta preciosa solemnidad. 209 de nuestro seminario, 209 de nuestros seminarios lleva por título "Te lo amo". Cantemos, hermano. Te lo amo, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre, toda
Es necesario sentir ese sentimiento espiritual, mis hermanos, que nos une como iglesia, y así poder enfrentarle alabanzas al que nos da la vida. Mis hermanos, también es necesario de ir preparándonos para escuchar esa divina palabra, en el cual pues les invito que cantemos la alabanza número 170, que lleva por título Los 10 Mandamientos. 170 en nuestro escenario, Los 10 Mandamientos. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen delante de mí. Estos son 10
Versículo 41 al 48. Dice de la manera siguiente: Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero y guardaré tu ley siempre, por siglos de los siglos. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré y me deleitaré en tus mandamientos, que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. La segunda lectura, mis hermanos, la encontramos en el libro de Deuteronomios, y después de esta lectura, pues, tendrá el privilegio de nuestro hermano diácono David Sarabia, que dará lectura a esas 10 divinas palabras. Les decía, Deuteronomio capítulo 31, versículo 10, 11 y 12. Y mandóle Moisés diciendo: al cabo del 7º año, en el año de la reunión en la fiesta de las semanas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley. Delante de todo Israel ha oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Mucha reverencia, mis hermanos, afirmamos con un amén. Con toda reverencia, hermanos, recordaremos las 10 divinas palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejante de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni sudarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordate de mi reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días dijo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu día será en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa con el prójimo. Amén.
Mis amados hermanos, después de haber escuchado esas 10 divinas palabras que estaban escritas en esa tabla de la ley, mis hermanos, pues ahora tiene que estar escrito en la tabla de nuestro corazón. Así, mis hermanos, les invito a que cantemos otra alabanza para así darle espacios especiales a nuestros hermanos que traen ese becerro del labio a nuestro Dios. Alabanza número 270. Una vez más. Tengan la bondad de tomar su asiento, mis hermanos. Y después de esta alabanza, pues quedarán dos espacios especiales para que nuestro hermano o nuestra hermana le dé ese becerro del labio a todos poderoso. 270, una vez más. Cantemos todos juntos. Señor, quisiera contemplar tu rostro hoy, una vez más, y decirte que te quiero y por qué no, una vez más. Me haces tanta falta cuando tú no estás aquí. No te separes nunca más de mí, no, por favor, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, Señor, mírame, quisiera verte una vez más, decirte una vez más lo que te amo de verdad. Una vez más, Amén. Mis hermanos, y es así como le vamos a dar el espacio a nuestros hermanos que traen ese cántico especial para todo poderoso. Está el tiempo para él. Amada Iglesia de Dios israelita, paz Paz a a vosotros. vosotros. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar esta alabanza. Bajo la alianza de Aarón y Moisés, sale Israel con dirección a Canaán. Surcando van las arenas sus pies, morando en cabañas como fue Abraham. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. En
En cada tribu su estandarte ostentó, como ejército de Dios que marchando va. El rojo mar con gran triunfo pasó, Israel comienza el desierto a surcar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. 40 años dioles el maná, por 40 años con amor los cuidó. Sin poseer hogar, tierra o ciudad, en bellas cabañas Israel habitó. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. De toda cosa Dios los proveyó, de ninguna cosa hubo necesidad. 40 años su vestido duró, todo el tiempo sus zapatos hizo durar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. Calor ni frío los martirizó, bestias ni enemigos Dios dejó acercar. Dioles cabañas, no los guareció, y 40 años Dios los hizo habitar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. Para honra y gloria de Dios hemos cantado esta alabanza, hermanos. Paz a vosotros. Muy apreciables y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amistades que estamos disfrutando de esta fiesta maravillosa, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Hermanos, en esta preciosa noche queremos participar de este cántico especial. Vamos a cantar el cántico 214. Lleva por título Hazme una fuente. Cantamos. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie el dolor, torna su llanto en solar. Hazme una fuente
cántico haya sido para glorificar a nuestro Dios y que el Eterno nos permita que este cuerpo de obreros seamos, como hemos dicho, una fuente de bendiciones. Mis hermanos, con esto pues hemos adorado a nuestro Creador y nos despedimos de cada uno de ustedes con el saludo fraternal que hemos aprendido de nuestro Maestro. Paz a vosotros. Mis amados hermanos, después de haber dado ese espacio especial a Todopoderoso, me invito, mis hermanos, de que cantemos una alabanza más para así darle el espacio a nuestro hermano expositor, nuestro hermano David Sarabia será el encargado de darnos esa predicación, ese consejo que nos trae en esta predicación. 242 el estribillo. Les decía, mis hermanos, después de este estribillo que vamos a cantar alusivo a la solemnidad que estamos celebrando, quedará en este lugar nuestro hermano David Sarabia. Cantemos, mis hermanos. Yo soy peregrino, caminando por surcando Amada Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. Sean todos nuevamente bienvenidos en esta solemnidad de Caballo. Hoy en esta noche tenemos la sexta noche. El tema es las 7 épocas de la Iglesia. Las 7 épocas de la Iglesia. Pero no lo vamos a hacer sin antes pedirle al Creador de que sea su Espíritu Santo el que gobierne nuestros pensamientos. Y en esta hora le vamos a rogar a nuestro hermano diácono Esaú Pinto que nos lleve palabras de oración para pedirle a nuestro Creador de que el Espíritu Santo nos llene nuestro ser. Postremos nuestras rodillas, hermanos. Hagamos oración, hermanos. Bendito Creador del universo, Señor, ante tu presencia estamos en esta noche, cuando gracias a tu misericordia nos permites el avanzar en esta
esta fiesta tan importante que tú has ordenado para tu pueblo. Y hoy nos permite, Señor, estar en esta sexta noche derramada de cabañas. Y nos ha dado la oportunidad de elevarte cánticos, adorarte, Señor. Y hoy tú quieres hablarnos a nosotros. Quiero suplicarte, mi Dios, que tú uses los labios de tu hijo diácono David Sarabia, quien ha de ser el portavoz de tu palabra, el instrumento tuyo, Señor, para darnos a conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Bendito Dios, ayúdanos para no ser solamente oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, use los labios de tu hijo David para que lo que se hable sea edificante para nuestra vida y que sea, mi Dios, para la gloria y para la honra tuya. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad, suplicándote todo, Padre mío, en ese nombre que es sobre todo nombre, es a saber, mi Dios, el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de haber pedido al Eterno por su Espíritu Santo, vamos a meditar en las 7 épocas de la iglesia. Vamos a ver una forma temporalmente, puesto de los que tienen pueden poner aquí en este servicio de nuestro Creador. Otra lectura en Mateo 16, de 13 al 18, de una forma antifonal. Mateo 16, del 13 al 18. Dice la Santa Escritura: y viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí es la primera vez en que se deja ver el plan que el eterno Dios tenía para toda la humanidad, en el cual se iba a crear una iglesia. Le dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles: sobre esta piedra edificaré. La Santa Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego no dice piedra, sino dice roca. De tal manera que, viendo las raíces griegas del Nuevo Testamento, ahí tendría que ser: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Dice Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, 3 al 4. Pongamos atención para entender quién es la roca. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 4 al 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad tiene, es justo, recto. Versículo 3 dice: porque el nombre de Jehová invocaré,
engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? El Eterno. Quiere decir que la iglesia, amados hermanos, que vino a fundar nuestro Señor Jesucristo, no está basada sino en la roca de los siglos, que es el Eterno. Pero, ¿y nuestro Señor Jesucristo qué es? Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la fundación. Vamos a ver, capítulo 2 de Efesios, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra, quiere decir que el Mesías no es la roca es eterna. El Mesías es la piedra del ángulo. Pero veamos más para entender que dice el capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Y hoy vamos a entender la iglesia. ¿Quiénes componen la iglesia? Y donde está la base de la iglesia, ¿quién es el Eterno Dios? Capítulo 2, versículo 3 al 5. 3 al 4. Al 5. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 4, al cual, allegándoos piedras vivas, reprobadas, ciertos los hombres, en pervertida de Dios, preciosa. Aquí está viendo esa piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 nos dice, vosotros también como piedra viva, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. De tal manera que esta iglesia está completa, primero, ¿dónde está basado? Sobre la roca de los siglos. Y teniendo todo ese fundamento, la principal piedra que es Mesías. Y sobre esa piedra, todos nosotros los que constituimos toda la iglesia. ¿Y cómo se llama esa iglesia, los hermanos? Dice el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Como la iglesia está fundada sobre esta roca de los siglos, capítulo 3, versículo 15 dice, y si no fuere tan presto para que sepas cómo conviene, te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, los hermanos, veamos recopilando lo que hemos hablado. La iglesia está basada, su base es el eterno Padre, creador del universo. Y nuestro fundamento es de apóstoles y profetas. ¿Qué nos da a entender eso? Que para la iglesia de Dios israelita, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la doctrina de la iglesia. ¿Y cómo se llama? La iglesia de Dios. Esa iglesia de Dios, amados hermanos, iba a pasar 7 épocas, 7 tiempos. Y al final de esa séptima época iba a venir el Mesías. Es decir, que la iglesia de Dios iba a tener 7 épocas. Dice la Santa Escritura, en la Santa Escritura no está así literalmente hablando, esta es la época, sino que está en una forma alegórica. ¿Qué quiere decir alegórico, meus hermanos? Alegórico quiere decir algo que ha sucedido y que tiene una enseñanza al futuro, una aplicación al futuro. Entonces, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1,
versículo 9 al 11. Vamos a ver la época que dice. Capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación y en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Juan fue pues, lo enviaron a la isla del Padre. Yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí dice, amados hermanos, aquí se está viendo que Juan el teólogo no fue en una forma física que vio todo aquello, sino fue una forma de una visión. ¿Por qué es una visión? Porque dice el Escritor, y fue en espíritu, no físicamente. Él quedó como en un éxtasis, en el cual vio todo lo del Apocalipsis. Y allí le dice el Señor, hablando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran lugares donde estaba la congregación de la iglesia. Estaba en Éfeso una congregación, estaba en Sardis la congregación, ahí mismo la iglesia se congregaba. Eran lugares donde se congregaba la iglesia. Pero estos lugares tenían dos connotaciones. Dos connotaciones. La primera, amados hermanos, es que esta iglesia se estaban pasando circunstancias en el cual el Señor les envía consejos a esa iglesia por el momento en que estaban viviendo, la época de Éfeso. Allí en esa iglesia, en ese tiempo, cuando escribe el Juan, ahí estaba pasando las circunstancias, pero eso tenía también una connotación profética. Vamos a ver la primera época. La primera época, amados hermanos, es Éfeso. Dice las Santas Escrituras, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 7. Dice la Santa Escritura: escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en tu diestra, el cual anda en medio de 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado lo que te dice ser apóstoles, no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por un nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si haz las primeras obras, pues si yo no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no hubieres arrepentido, si no hubieres arrepentido. Mas tiene esto que aborrece las hechos de los israelitas, lo cual es Dios también aborrece. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré comer del agua de la vida, el cual está en medio del país. Entonces, amados hermanos, entendemos que esta época se le llama la anciana. ¿Por qué se le llama la anciana?
donde se manifieste el Espíritu Santo. Veamos el simbolismo que está aquí, amados hermanos, en el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Al ángel es decir, al que administraba la iglesia que estaba en Éfeso, al ministro que estaba en el, o al obispo, en ese tiempo de obispo. Al ángel de la iglesia que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Por qué habla de un candelero, hermanos? Porque ese candelero representa el Espíritu. Veamos lo que nos dice Zacarías. Zacarías, capítulo 4, 1. Zacarías, para entender, dice: el que anda, es decir, que tenía un candelero en Éfeso. Capítulo 4, versículo 1 al 2. Al 3, vamos a ver. 1 al 3. Y volvió, estoy leyendo Zacarías 4, y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome: ¿qué ves? Respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para la lámpara que está encima de él, y sobre él 2 olivas, de una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Vemos ahora, hermanos, que habla de un candelero. Zacarías le dice el ángel a Zacarías que lo que veía Zacarías, un candelero, de lo que representa ese candelero. Capítulo 4, versículo 4. Proseguí a ver a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo: ¿no sabes qué es esto? ¿Qué representa el candelero? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo: ¿no sabes qué es esto? Díjome: no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es la palabra de Jehová al Zorobabel, en que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que en la época de Éfeso, en esa iglesia de Éfeso, estaba un candelero, y le hace mención de un candelero, dando a entender de que en esa época se manifestó el Espíritu Santo. Ya vimos en Zacarías que el candelero es representación del Espíritu Santo, con esas olivas que baja el aceite para poder encender las candelas del candelero. Entonces, hermanos, vemos que en esa época fue donde era la deseada, donde se manifestó el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, esa es la primera época, es una época preciosa. Capítulo 2 dice la Escritura que en el cumplimiento del Pentecostés, en esa vez dice: estaban reunidos los 120 hermanos, y ahí se manifestó el Espíritu Santo. Y dice el versículo 13, desde el 12 en adelante, capítulo 2, versículo 12. Y están todos atónitos, perplejos, diciendo los unos de los otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros volando que decían que están llenos de monstruos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y habló diciendo: varones judíos, y los que habitáis en Jerusalén, sea notorio de oír mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora 3 del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán fe.
Es ahí que en la primera época de la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo. Y es ahí donde era una iglesia preciosa, una iglesia pura, santa. Es en la Escritura, el capítulo 2, versículo 42 de Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos, cada uno que había en el templo. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez y corazón. Era una iglesia llena de paz y de egoísmo, una iglesia preciosa. Por eso muchas querían pertenecer a la iglesia. Y es por eso, los hermanos, que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 41. Así que, Hechos 2, 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Quiere decir, hermanos, que todos querían pertenecer a esta iglesia primitiva, a esta iglesia santa, a esta iglesia donde había una espiritualidad muy elevada, una santidad. Es ahí donde comienza el martes congregación o iglesia. Capítulo 2, versículo 47. Es la primera vez donde ya, a partir de aquí, ya se habla como iglesia. Capítulo 2, versículo 47 de Hechos. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A partir de aquí, amados hermanos, viene y se le llama una iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? La iglesia viene del griego que quiere decir eclesia, pero del griego viene de la palabra hebrea que dice cajal. Y en el español o en el castellano quiere decir congregación o asamblea. De tal manera, hermanos, que allí es donde ya comienza a llamarse la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo era esa iglesia? Dice, y la multitud, capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas le eran comunes. Eran de una sola alma y un solo corazón. Es donde se manifiesta el Espíritu Santo en una forma grande. Dice la Santa Escritura en el capítulo 5, hermanos, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Dice, y por las manos de los apóstoles se han hecho muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor se amontonaban más grande número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas, en los 6 lechos, para que viniendo Pedro o a lo sumo su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran sanados. Esta es la época maravillosa de la iglesia, la primitiva iglesia, en el cual se manifestó el Espíritu Santo grandemente. Pero a través del tiempo, pasaron los años, y llegando cerca de los años 50, 60, la iglesia decayó.
la iglesia cayó. Por eso dice el ángel a Juan, Apocalipsis capítulo 2, has dejado tu primer amor. Ya habían dejado, amados hermanos, su primer amor. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo sentimiento como al principio. Ya el Espíritu Santo ya no se manifestó de una forma grandísima, porque somos un tiempo. Ya después ¿qué sucedió? ¿Y qué dice la Escritura? Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué iba a quitar? El Espíritu Santo, en lugar si no te hubieses arrepentido. Vemos, hermanos, que el eterno Dios por medio del ángel dice esta enseñanza a la primera época. Y la segunda época, mis hermanos, en la segunda época se llama Esmirna. ¿Qué quiere decir, hermanos? Atribulada, angustiada, afligida. Dice amargura, capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, y aquí el diablo va a enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días, cerca de hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que hiciere no recibirá daño de la muerte segura. En esta época, mis hermanos, es el mirra. ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir el mirra? ¿Cuál es el significado del mirra? Viene la palabra mirra, viene de mirra. ¿Y qué es mirra? Viene la palabra mar. ¿Y qué es mar? Amargura. Vamos a ver lo que nos dice Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Para entender qué quiere decir Mara, que de la palabra llega la mirra, Mara, llega el mirra. Dice: y viendo Noemí que estaba tan revuelta, la nueva de Noemí, que se llama Ruth, que estaba revuelta ahí con ella, dejó de hablarle. Anduvieron pues dos hasta llegar al Betlén. Y aconteció que entrando en Betlén, toda la ciudad se conmovió por razón de ella, y decía: ¿no es esta Noemí? Versículo 20, pongamos atención. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quiere decir, hermanos, que Mara quiere decir amargura. Por eso en Mirna, dice la Escritura, el significa amargura. Y era la amargura que iba a pasar la iglesia durante 10 días. Esos 10 días en sentido figurado o en sentido simbólico representaban la persecución de 10 persecuciones.
por 10 emperadores. 10 persecuciones, 10 días representan 10 emperadores que persiguieron a la preciosa iglesia. Fue Nerón, fue el primero. Nerón, durante esa época, amados hermanos, que parte desde el año 64 hasta el año 313, hay 10 persecuciones. Comenzando con Nerón. La primera persecución fue en el año 64. Incluso veamos que, según de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo, bajo esa persecución, murió el apóstol Pablo. Pedro también. Capítulo 4 de 2 de Timoteo. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, al final de ese libro, amados hermanos, hay unas letras pequeñas que dice las Santas Escrituras, y en esta letra pequeña, después del versículo 22, dice la Santa Escritura: la segunda epístola de Timoteo, el cual fue el primero obispo ordenado en Éfeso, fue escrita de Roma, cuando Pablo fue presentado la segunda vez a César Nerón. Pablo murió bajo la persecución de César Nerón. Luego, amados hermanos, fue Domiciano. Domiciano, amados hermanos, persiguió a la iglesia y fue el que envió a Juan a la isla de Patmos. También lo metieron en aceite hirviendo a Juan, el teólogo, pero el eterno Dios no permitió que muriera, porque había un propósito. Luego fue enterrado a la isla de Patmos, y es ahí donde Juan ve la visión del Apocalipsis. Entonces, hermanos, eso fue Domiciano. Luego le sigue Trajano, Marco Aurelio, también bajo Marco, la persecución de Marco Aurelio, Policarpo, un obispo de Éfeso, un hijo de, vamos a ver, Policarpo de Esmirna. Era discípulo, hermano Policarpo, fue discípulo de Juan. Y este fue, hermanos, muerto, quemado. Con 86 años tenía Policarpo cuando fue quemado en la persecución de Marco Aurelio. Luego vino Séptimo Severo, Maximino Trac, Decio, Valeriano, Aureliano. Y por último, amados hermanos, viene el más aterrador persecución, que fue la última persecución de los cristianos de Diocleciano. Y esa persecución de Diocleciano también representa los 10 días que dice Apocalipsis, representan que Diocleciano persiguió a la iglesia 10 años. Desde el año 303 hasta el año 303. Vemos, amados hermanos, que en la persecución, esos 10 días que dice que iba a recibir la Santa Escritura, vamos a leerlo, lo que dice capítulo 2, versículo 10. No tengan ningún temor de las cosas que han de padecer. Y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Los 10 días de tribulación representaban las 10 persecuciones y también representaban los 10 últimos años de persecución de Diocleciano. Dice Mateo capítulo 16, versículo 1 al 2. Mateo 16, versículo 1 al 2.
dice, Mateo capítulo 16, 13, 17, pero habla de que iban a ser perseguidos. Bien, lo tenemos 10, capítulo 10, 16. Capítulo 10 de Mateo, versículo 26. Capítulo 10, versículo 26. Dice la Escritura: así que no les temáis, porque nada. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos, amados hermanos, que es ahí donde se iba a cumplir, que no deben de temer a los que mataron el cuerpo. Por eso decía, no temáis, aunque tendrá tribulación por 10 días. No temáis a que matan el cuerpo, más el alma no lo pueden matar. El único que tiene gobierno en el alma es el eterno Dios. ¿A quién tenemos de temer? A Dios y no a los hombres. Entonces, hermanos, vemos que fue esta tribulación de 10 días representa también los últimos 10 años de persecución de Diocleciano. Incluso Diocleciano mandó a hacer una moneda en la cual decía: Diocleciano terminó con los cristianos. Pero eso, hermanos, no se cumplió, porque ya había dicho un rabino: si esto es de Dios, no podrás detenerlo. Y como la iglesia era de Dios, por mucho que los emperadores quisieron destruir a la iglesia, no pudieron. Entonces, hermanos, eso fue la segunda época. La tercera época comienza en el año 313 hasta el año 538. ¿Qué sucede en el año 313? En el año 313, hermanos, un militar llamado Constantino, estaba pidiendo por ser emperador, y viendo que había, vamos hermanos, muchos cristianos, se hizo cristiano. Y este emperador, vamos hermanos, hizo un decreto que se llamó el decreto de Milán. En ese decreto de Milán es que dejaba la persecución a la iglesia. Ya no estaba, ya, hermanos, a partir del año 313 que Constantino se convierte al cristianismo, pero no de una forma de corazón. Esta época, hermanos, es la época en la cual dice, según el Tesalonicenses, capítulo 2, según el Tesalonicenses, capítulo 2,
Dice las Escrituras, versículo 3. No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado representaba a Constantino, que vino y se hizo cristiano, pero por eso se llama la exaltada en Pérgamo, porque ya Constantino, siendo cristiano, todos los cristianos podían optar a tener cargos públicos en el gobierno. Por eso se llama exaltada a Pérgamo. Pero ¿qué sucede con la iglesia de Pérgamo? Es ahí donde entró. Vamos a leerlo, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esta cosa: yo sé tus obras de donde moras, donde está la silla de Satanás, y retiene mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros con nuestras almas. Prácticamente fue un hijo de perdición. Era un ente que Satanás había tomado para ponerlo en la iglesia, y es ahí donde la iglesia sufre la autoridad de una mezcla del paganismo con el cristianismo. Ahí es donde hay un concilio que lo promueve Constantino, concilio de Nicea, en el año 325, en el cual se puede decir que, vamos a leer el versículo, que el hijo de perdición, que apostató prácticamente con la doctrina que la iglesia traía. Él es, según el Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, el hijo de perdición, versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndole padecer. Todo eso es consecuencia, amados hermanos, de ese prácticamente un ente de Satanás que se metió en la iglesia, en el cual, amados hermanos, metió toda la idolatría que los romanos tomaron de los griegos, se lo metieron al cristianismo. Fue ahí en el concilio de Nicea donde se decretan 3 cosas de las cuales la iglesia no estaba de acuerdo. El primero cambió el sábado por el domingo. El segundo, que Dios y Cristo, el Espíritu Santo, tienen la misma sustancia. Tercero, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuarto, cambió la fecha de la Pascua para un domingo de Pascua. Vemos, amados hermanos, que fue el inicio de la Iglesia Católica. No hubo persecución para esa iglesia, pero para aquellos que se rebelaron contra los dogmas que habían implantado en el concilio de Nicea, a ellos sí fueron perseguidos. Entonces, los hermanos, fue pues donde se mezcla. Dice, los nicolaitas metieron la idolatría en la iglesia. Cambiaron la fe, el nacimiento de Cristo en una fecha pagana, el 25 de diciembre. Y ahí es donde, de ahí salen todas las iglesias, todo el mundo religioso de la iglesia católica. Y el siguiente es Teatira, sacrificio de la uva. Eso, hermanos, es el año 300
538. Que aquí vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2:18. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a la confino, y dice esta cosa: yo he conocido tus obras y calidad de servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer extraver, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas fornicadas, ofrecidas a los ídolos. Es ahí que comienza el poder papal, en el año 538. Es donde al Papa se le da la autoridad, tanto eclesiástica como civil. Es ahí donde iba a ser perseguida también la propia iglesia. Ya la iglesia católica se mezcló con idolatría, con una mezcla de idolatría griega y latinas. Y dice capítulo 12, versículo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis 12:6. Y la mujer dio al desierto, tiene lugar parejado de Dios, para que allí la mantenga por 1260 días. Amados hermanos, poder papal duró 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. En el año 1798, el general del del ejército francés de Napoleón Bonaparte captura a Pío VI, donde allí dice la escritura que la iba a echar en cama a esa Jezabel. Jezabel representa la iglesia católica, donde la iglesia católica se mezcló con las fornicaciones idolátricas. Es allí donde el papado, los hermanos, es, por un momento lo capturan, muere en el año 1799. Entonces, los hermanos, esa es la época de Tiatira, la época de Sardis. ¿Qué representa la época de Sardis? Dice capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esta cosa: yo conozco tus obras, que tienes nombre y vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete, y si no, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Sabia, ¿qué representa sabia? Dice la abandonada. ¿Por qué se le llama la abandonada? Es aquí, hermanos, donde surge el protestantismo. Se le llama el protestantismo la reforma, la iglesia de la reforma. ¿Qué quiere decir reforma? Es una iglesia que tenía los rudimentos de la doctrina católica reformada. Por eso el mundo religioso, que es todo el protestantismo, es realmente una iglesia católica reformada, porque tiene todos los principios doctrinales de la iglesia católica: el nacimiento de Cristo, Cristo como Dios, Cristo sustancia de Dios. Es el mismo sistema doctrinal católico. Por eso dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. La iglesia se llama la abandonada. ¿Por qué es abandonada? Porque es abandonada porque ya los papas ya no persiguieron mucho a la iglesia y la abandonaron de ser perseguida. También abandonada, los hermanos, también abandonada, ¿por qué? Porque muchos de la iglesia se fueron a las iglesias protestantes,
Por eso se dice que era abandonada. Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido y has oído y guárdalo que te entiendes. Entonces, a los hermanos, por eso se le llama la abandonada. La iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. La época, sexta época es la de Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Filo viene de amor, delfia fraterno, amor fraternal. Filadelfia, amor fraternal. Es del siglo XVI al siglo XIX. Capítulo 3, versículo 7 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esta cosa dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar porque tiene un poco de potencia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta época, mis hermanos, se llama Filadelfia, amor fraternal, y dice que ha abierto una puerta. ¿Cuál es la puerta que se abre en esa época? Desde el siglo XVI al XIX. En el año, mis hermanos, 1789, cuando Francia se hizo república, allí se decretó el derecho de las personas de poder tener libertad de culto, de poder pertenecer a cualquier iglesia. Es aquí donde se da el decreto de una libertad de culto. Esa era la puerta que dice la Escritura, que ya la iglesia podía predicar sin esconderse, sin ser perseguida, porque había una libertad de culto. Bien, hermanos, la séptima época, capítulo 3, versículo 14. Y en la época que estamos viviendo, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres quitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado de fuego, para que sea hecho rico y sea vestido de vestiduras blancas, para que no se recuence tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el consejo? Oigan, hermanos, el mundo religioso y en la iglesia también se puede dar de que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. De una forma no somos ni fríos ni calientes, somos tibios. No somos ardientes espiritualmente hablando. Somos tibios. ¿Y qué es lo que nos recomienda el Señor? Yo te amonesto de que ni compres oro afinado. ¿Cuál es el oro que debemos de tener, hermanos? Dice Salmos, capítulo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro. ¿Qué es? Le dice: tú dices yo soy rico. No, tú eres un ciego ocultado. ¿Por qué? Tiene riquezas materiales, pero es pobre espiritualmente hablando. Y si nosotros no queremos ser pobres espiritualmente hablando, busquemos el eterno Dios, busquemos la ley del eterno Dios. Y así digamos como el salmista David: cuánto amo yo tu ley, tú el día que me has hecho más sabio que el cielo. También decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solamente así podemos ser más espirituales, cuando acatamos la ley de Dios. Dice Salmos capítulo 7, de 7 al 11, dice, Salmos 19, lo cantamos seguidamente: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, convierte el alma.
lo hace mejor el alma. El testimonio de fiel que hace sabio pequeño. Los mandamientos de otros rectos que alegra el corazón, y el precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. Dice, yo te amonesto de que compres colirio para tus ojos. ¿Cuál es el colirio? Los mandamientos de Dios. Dice, versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho refinado, y dulce más que miel, y características. ¿Qué debemos de hacer en estos días en que el ambiente mundano está a la vuelta del esquina? Debemos de pedir a nuestro Creador de que busquemos su ley de todo corazón, con toda nuestra alma. Pidámosle que nos apartemos del mal, que nos ayude a vencer las incitaciones del enemigo que están cerca en el ambiente. De tal manera, hermanos, que hoy, en esta época, debemos pedir a nuestro Dios que nos ayude, nos fortalezca para poder vencer al enemigo. Para concluir, el versículo Santiago, capítulo 4, y eso nos recomienda el apóstol Santiago. Dice capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. ¿Qué debemos hacer en estos días, en esta última época de la iglesia? Someternos a la voluntad del Eterno Dios, buscando al Eterno Dios día y noche en oración. Versículo 8: allegaos a Dios, y Él creerá a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Que el Eterno Dios permita que así lo que hagamos, lo que nos dice en Santa Palabra, lo que el apóstol Santiago nos ha aconsejado. Que el Eterno Dios bendiga su palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Pasa a vosotros, hermanos. Pasará a nosotros, los hermanos, que tienen a su presencia. Mis amados hermanos, después de que hemos escuchado acerca de las 7 épocas de la iglesia que han vivido, mis hermanos, pues solo resta que seamos firmes y sigamos adelante. Les invito a que cantemos la alabanza número 72. Alabanza número 72 para ir concluyendo con el culto que hemos dedicado a todo el pueblo. 72 de nuestro escenario, firmes y adelante. Cantemos. Firmes y adelante, desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremola nuestra. Firmes que adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid,
y ahora solo queda poner de nuestra parte. Los hermanos quedarán en este lugar, nuestro hermano David Sarabia, quien concluirá con la oración, anuncios y lo que sea necesario, el hermano David concluirá. La bendición también. Paso a nosotros, Señor. Bien, hermanos, solamente la invitación para el día de mañana a la puesta del sol, el cual será el tema, el juicio. El juicio, que es la séptima noche. Vamos a venir en palabras de oración para suplicar al Creador, ofrendándole la gracia por haber escuchado su palabra. Podremos de rodillas, hermanos. Oremos. Maravilloso Creador del universo, digno de toda honra y gloria y alabanza, bendito seas tú, eterno, y bendito sea el nombre del Mesías, tu Santo María. Él nos aquí ofrendándote las infinitas gracias por habernos concedido, Padre mío, oír tu santa palabra. La historia de la iglesia, desde el año 30 hasta cuando venga el Mesías, Señor, la cual ya está a la puerta, en el cual debemos de pedirte que nos ayudes, Padre bueno, para poder vencer estas carnalidades, para poder vencer, Señor, ese aliene del mundo, Señor, que está terrible en estos últimos días. Concédenos, Señor, escudriñar tu palabra, meditar en tu palabra todos los días de nuestra vida, orando siempre sin cesar para no entrar en tentación. Ayúdanos, Padre mío. Sabemos que tú puedes ayudarnos para que podamos resistir al enemigo, Señor, y poder ser merecedor de reinar con el Mesías. Por favor, Padre mío, bendice a cada uno por nombre, todos tus hijos que hemos oído tu palabra, Señor. Bendice a cada uno por nombre. Bendice tu santa iglesia por la redundancia de la tierra. Guárdanos, Señor, en el hueco hermoso de tu mano, en esta prueba de fe que se está pasando en esta pandemia. Fortalécenos, Señor, que confiemos de que el que tú estás en tus manos, ¿quién lo va a levantar? Padre mío, guárdanos, por favor, protégenos, bendice a los niños, a los jóvenes, al anciano, al huérfano, a la viuda, a todos, Señor. Bendícenos a todos, que no decaiga nuestra fe. Y gracias te damos, Señor, porque llegue tu palabra en los más últimos rincones donde habita un hijo tuyo de tu santa iglesia, conforme a tu voluntad. Permite que así sea. Bendícenos a todos, Padre mío, que tu misericordia nos cubra y que podamos vivir en santidad delante de ti. Señor, concédelo que podamos, no porque lo merezcamos, sino porque te lo rogamos en los santos méritos inagutables del Mesías, tu santo amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con toda reverencia a los hermanos, daremos y partiremos la bendición sacerdotal que la letra dice: así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer el rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en tu paz. Amada iglesia de Dios, israelita, paz a vosotros.